Amados hermanos, paz de Cristo. Qué gusto saludarles en esta nueva semana de nuestro proceso de discipulado que nuestra amada Iglesia Apostólica nos marca semana a semana. Y en esta ocasión estamos en la semana número 6 y estamos por fin en el verbo de llevar. Esta semana termina la etapa de atraer. La siguiente semana estaremos iniciando la etapa de restaurar, que traerá también su propio trabajo y sus propias bendiciones también. Vamos a ver un tema muy importante, un tema muy hermoso que se titula El llamado del Padre Espiritual. Y vamos a basar nuestro tema en un texto muy conocido. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, muchos de los que están viendo este video, incluso se saben de memoria este texto. Lo encontramos en en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Qué le parece si le pone pausa a este video mientras usted encuentra el texto en su Biblia para que lo lea junto conmigo? Bueno, si ya lo encontraste, vamos a darle lectura juntos. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y bueno, para introducirnos en este mensaje, déjame te digo que nadie puede hacer algo si no es llamado para hacer tal cosa. Es decir, si no se le enseña, si no se le dice qué tiene que hacer, no puede hacerlo. Y es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Nadie puede ir a evangelizar si primero no se le llama a evangelizar o a compartir la palabra. La palabra misma dice, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, necesitan ser enviados primero para poder predicar. Pero hermanos, la ventaja, el grande privilegio que tenemos es que el Señor Jesucristo a todos nosotros nos ha llamado a evangelizar. Todos nosotros hemos sido llamados a compartir la palabra. Qué gran privilegio tenemos, hermanos. Qué gran llamado tiene la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Apostólica en Huenachi, para compartir el mensaje de Cristo a este hermoso valle. En el texto que leímos, el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todas estas palabras son muy hermosas. Incluso hay cantos, ¿verdad?, que se entonan en las iglesias acerca de este texto. Pero el mensaje de Dios no termina ahí. El mensaje de Dios continúa y dice que el Señor nos ha adquirido con un propósito. Y ese propósito es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no es otra cosa que la evangelización, el testificar acerca de Jesucristo a las personas que no le conocen. Eso es anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Ahora, vamos a ver la importancia de este llamado y de cómo nosotros podemos cumplir este llamado. El Señor Jesucristo tiene una visión, y esa visión es que este valle, el valle de Huenachi, sea salvo, que le conozcan a Él, que cada hombre, mujer, niño, niña conozca de Jesucristo y le acepte en su corazón. Y nosotros como iglesia, la Iglesia Apostólica en Huenachi, nos hemos alineado a ese sueño de Dios, a esa visión. Tenemos que entender primeramente que nosotros como padres espirituales tenemos un llamado especial en esta visión de Dios de alcanzar este valle para Jesucristo. Y el llamado principal es a predicar el evangelio, a ser evangelizadores. Bueno, el Señor nos manda a ser discípulos, pero no podremos hacer discípulos si primero no los evangelizamos. Y déjame decirte que este deber de evangelizar es de toda la iglesia. Anteriormente se creía que solamente los que tenían el don de evangelismo eran los que tenían que evangelizar, o solamente los que tenían el don de la intercesión eran los que tenían que orar, y ahí estábamos echándonos la bolita unos a otros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien clara, hermanos, en que el Señor nos ha llamado a todos nosotros para compartir el evangelio. Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo muy especial y dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Es decir, le está diciendo, aunque no seas evangelista, haz obra de evangelista. Y este es el mismo llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Pero para eso necesitamos una estrategia, mis amados hermanos. Y esta estrategia, no crean que se me ocurrió a mí como pastor o se le ocurrió a algún líder de nuestra iglesia, sino que está claramente en las Escrituras. Nosotros lo hemos aprendido de lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a ver 4 aspectos de la evangelización, de lo que nos toca hacer a nosotros para poder entender de una mejor manera este trabajo que el Señor nos ha encomendado. En primer lugar, vamos a ver lo que es la predicación. La predicación, hermanos, bíblicamente es semejante a plantar o a sembrar una semilla. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, el predicar es semejante a lo que Pablo hizo, el sembrar una semilla, y también semejante a lo que Apolos hizo, el regar. Aquí lo maravilloso es que Dios hace lo imposible, que es que esa semilla crezca y dé fruto. Lo segundo que tenemos que saber es cómo se da el crecimiento. Está ligado, íntimamente ligado, el crecimiento con el sembrar o el plantar y el regar de una iglesia, y en cómo estos dos aspectos o estas dos acciones se complementan. Una iglesia no va a crecer si no hay siembra y no hay riego. El Señor Jesucristo es el que da el crecimiento, pero da el crecimiento de lo que se siembra y de lo que se riega. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la siembra. Tenemos que saber como iglesia que si no sembramos correctamente y si no regamos correctamente, no vamos a tener los resultados que estamos anhelando. Una persona que trabaja el campo, los agricultores, necesitan saber qué están sembrando, cómo funciona esa semilla y qué cuidados necesita, qué tipo de tierra, cuánta agua necesita, qué cuidados, qué tipo de fertilizante. Si no, van a perder la cosecha. Igual nosotros, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que conocer el proceso de esta semilla, el proceso de siembra y de riega para poder tener una cosecha abundante y una cosecha sana. Y bueno, esto nos lleva al último paso, que es el proceso. El proceso, hermanos, no es otra cosa más que la estrategia que nosotros estamos utilizando, y esta estrategia le llamamos el proceso de ganar. Cada padre espiritual de nuestra iglesia debe de conocer este proceso. Quizá ahorita no lo dominas al 100%, pero te aseguro que conforme vayan pasando las semanas, te vas a hacer un experto en sembrar y regar la semilla de la palabra de Dios, y el Señor va a alcanzar a tus familiares, a tus amigos. Como siempre lo he dicho, no hay nadie más interesado que Dios en alcanzar a los perdidos, incluyendo tus hijos, incluyendo tu esposo, tu esposa, incluyendo tus familiares, tus compañeros de trabajo. Todos los que viven en este valle o fuera de este valle están en el corazón de Dios y Dios quiere alcanzarlos. Todo esto que acabamos de ver, hermanos, nos lleva al siguiente punto, y es que la estrategia que nosotros estamos utilizando para evangelizar es una estrategia personalizada. Debemos de aprender que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo ¿con quién? Mira lo que dice este texto en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, nosotros nos estamos alineando a trabajar en equipo con Dios. Recuerda, nosotros sembramos, también regamos, pero el crecimiento lo hace Dios. Qué hermoso, hermanos, qué gran privilegio el poder hacer equipo con el Señor Jesucristo y trabajar para su reino y para su obra. Ahora, lo que nos toca hacer a nosotros es muy especial y muy importante. No podemos dejar de hacerlo, porque si nosotros no hacemos primero nuestro trabajo, Dios no va a poder hacer el suyo. La semilla tiene que ser sembrada para poder crecer y tiene que ser regada para poder dar fruto. Y esto no es otra cosa más que la evangelización personalizada.
a partir de la siguiente semana, de la semana 7, después de la fiesta del amigo o el evento Levántate, vamos a iniciar un proceso de evangelización personal a nuestros hijos espirituales. Semana a semana les vamos a llevar una lección, una porción de la palabra de Dios con un video como este, para que esa palabra o esa semilla siga creciendo. Hermanos, la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que cada que usted suelte la palabra, cada que usted vaya a darle estas lecciones personalizadas a sus hijos espirituales, el Señor va a estar dando crecimiento, va a estar dando crecimiento. Y cuando usted menos lo piense, cuando usted menos lo espere, se va a encontrar también con un discípulo de Cristo ahí enfrente de usted. Qué maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué una evangelización personalizada? Bueno, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced discípulos. Esta palabra id, que está en realidad en el castellano antiguo, significa vayan. Es decir, tenemos nosotros que movernos de nuestro lugar e ir hasta donde nuestros invitados están, a su casa, a su trabajo, donde sea que ellos estén, pero tenemos que ir y no esperar a que vengan. Y como conclusión, déjame decirte que la palabra dice que somos un linaje escogido de parte de Dios. Es decir, así como Aarón y su descendencia o su linaje fueron escogidos para ser los sacerdotes del pueblo de Israel, nosotros, hermanos, tú y yo, la iglesia de Jesucristo, ha sido la elegida en este tiempo para ser sacerdotes del Dios Altísimo y llevar la palabra de Dios a toda la gente. Otra vez te digo, qué hermoso privilegio, qué hermoso llamado el que tenemos. Este llamado, hermanos, es más grande que cualquier otro trabajo que alguien pueda hacer en esta tierra. El trabajo de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, es más importante que el trabajo de ser rey, de ser presidente. Qué hermoso, hermanos, nuevamente este privilegio que tenemos. Al predicar el evangelio de Cristo vamos a ser testigos de lo que el Señor puede hacer, de su poder maravilloso. Vamos a ser testigos de la sanidad que Dios puede traer, de la libertad de los cautivos, no solamente en nuestros amigos, sino también en nosotros. Y como cada semana quiero indicarte las actividades que como padres espirituales tenemos que hacer para poder tener éxito en nuestro trabajo. En primer lugar, ve por tus amigos contactados hasta sus casas para llevarlos a la fiesta del amigo. Es bien importante que cada una de las visitas llegue acompañado de su padre espiritual. Bueno, yo sé que a lo mejor aquí en Estados Unidos, donde cada quien tiene un vehículo o acceso a un vehículo, pues de pronto es difícil que alguien pase por uno, ¿verdad? Cuando te dicen yo paso por ti, normalmente la respuesta es no, yo voy o yo llego. Pero es importante que insistamos en nuestros hijos espirituales y decirles yo paso por ti o nos vemos en tal punto y de ahí nos vamos juntos, ¿verdad? O no, yo llego a tu casa y ahí nos vamos cada quien en su coche. Pero hermanos, no deje a su hijo espiritual solo. El enemigo es muy astuto y va a intentar meter obstáculos o todo tipo de excusas para que nuestros hijos espirituales no lleguen, pero nosotros tenemos que ponernos bien listos. Número 2, llena la tarjeta Visión, que es el papelito o el papel, la hoja que te dio tu líder en la reunión de planeación. Si no lo has recibido o si no pudiste ir a la reunión, por favor llámale a tu líder para pedírsela. Es muy importante que llenes esta hoja y que la lleves el día del evento para que la entregues en la mesa de registración y que nosotros podamos ministrar a las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada padre espiritual debe de llegar con esta hoja ya llena para poder agilizar el proceso de registro y que la gente pueda pasar lo antes posible. Y número 3, no olvides interceder constantemente por tus hijos espirituales y por el evento. Hermanos, seguimos en guerra, seguimos intercediendo, orando por aquellas personas que hemos decidido alcanzar para la gloria de Cristo. Y recuerda que solamente con las armas de nuestra milicia las fortalezas van a ser destruidas. Toda altivez, dice la palabra de Dios, va a ser derribada y todo pensamiento va a ser llevado cautivo a Cristo. Estas armas de nuestra milicia no son otra cosa más que la oración y el ayuno. Recuerda, hermano, seguir orando todos los días y ayunar por lo menos una vez a la semana por tus hijos espirituales. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tengas éxito en tu trabajo como padre espiritual. Recuerda que un día el Señor nos va a pedir cuentas y qué maravilloso va a ser
decirle al Señor, Señor, aquí está el fruto que preparé para ti. El Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga, hermano.